La empresa Honda, que funcionó hasta principios de la década del 90, sigue siendo recordada y con nostalgia surgen comentarios como "me parece sentir el ruido inconfundible de su motor". Otros comentarios entusiastas dicen "yo viajé en Honda". Junto al investigador Fabián Iglesias vamos a conocer su rica historia con el final que nadie esperaba ni deseaba. La Honda en realidad son varias empresas chicas que existían de antes. O sea, la Honda no se crea como una empresa de golpe, que aparece un día una empresa que se llama Honda. Se da la fecha del 20 de octubre de 1935 como la fecha en la que todas esas empresas independientes se juntan y forman una cooperativa de consumo que se llamaba Honda. No era sociedad anónima porque eso fue a posterior, que se transforma en empresa. En ese entonces era cada uno de las personas involucradas tenían uno o dos ómnibus y entonces se repartían las ganancias y se repartían los gastos y demás. Pero no fue hasta el año 1946 que la empresa pasa, o mejor dicho, que la iniciativa pasa a ser empresa. Y ahí es que se transforma en sociedad anónima, en el año 1946. La gente tiende a recordar a la empresa por la época de los ómnibus General Motors. El primer ómnibus GMC llega en el año 1947. El primer ómnibus GMC de lo que todo el mundo conoce como los ómnibus General Motors de Honda fue el 161, que llega en el año 1947. Ese vehículo no lo trajo Honda Uruguay en realidad, lo trajo una empresa mucho más chica que se llamaba Faro Tessitú, que era una empresa que se encargaba de servicios de turismo. Esa empresa tenía ese ómnibus, tenía 3 ómnibus americanos Aero Coach, una marca que hoy en día nadie recuerda, y tenía también otro ómnibus que era un ómnibus único en el mundo, que era un Leyland Harrington. Honda le quita ese ómnibus, el General Motors, porque, claro, fue toda una revolución. A la larga también terminaría comprando a esa otra empresa, a Faro Tessitú, y se quedaría con todos sus ómnibus. Y ahí es que empieza lo que todo el mundo recuerda de Honda, que es la época del General Motors, del ómnibus GMC. Pero hay que destacar que antes de eso la empresa tuvo un montón de otros ómnibus, incluso ómnibus que tenían motor General Motors, pero eran carrocerías uruguayas. Fue, desde mi punto de vista, creo que la empresa más grande que hubo acá en Uruguay. No me refiero a empresa de ómnibus, me refiero a la empresa. No sé, hoy en día, capaz que Antel puede llegar al tamaño, a la magnitud que llegó a tener la Honda. Pero estamos hablando de una empresa que se encargaba de lo que era transporte carretero. Estuvo involucrada con el Ministerio de Transporte en lo que era la pavimentación y mejora de las rutas. Si uno sube al Cerro del Verdum, el último escalón del Cerro del Verdum dice Honda Sociedad Anónima, porque Honda se había encargado en un momento de financiar la mejora de la caminaría para el acceso a la Virgen. Estuvo involucrada con los alíscafos Alimar, que si bien la empresa de alíscafos Alimar era argentina, aparentemente el vínculo venía porque en el año 1951 Honda había formado una filial en Argentina, que era lo que después se transformaría en Honda Argentina. Comenzó como un local en el centro de Buenos Aires que vendían pasajes y al final terminó siendo una empresa independiente incluso de la empresa de acá, al punto que cuando la empresa de acá cerró, Honda Argentina, que tenía sus propios ómnibus, seguía viniendo al Uruguay cuando la Honda de acá ya no existía. Quiere decir que estuvo involucrada también en la parte de fluvial, en la parte de navegación. Estuvo involucrada con la empresa de aviones Causa, la que amerizaban en las aguas del puerto de Montevideo. Estuvo involucrada con la empresa Arco, que también era de aviones. Se encargó de todo lo que era la parte de cargas en el Alto Litoral. Tenía una división de cargas muy grande que tenía desde autos, pasando por camionetas, pasando por camiones y hasta una flota de bicicletas Graciela que decían Honda. Fue una empresa muy grande. Incluso, como dato anecdótico, puedo decir que también estuvo involucrada en el Parque Rodó, que uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, sí. Aparentemente el asunto con el Parque Rodó estaba de que Pedro Berro, que fue el presidente muchos años de Honda, era socio de la familia Mengot y de una persona que se llamaba Tito, que no sé el nombre, Tito era el apellido, y
Honda estaba metida entonces en los ponis que estaban en el Parque Rodó, en los ponis en la montura decían Honda, y también operaban 2 minibuses. Uno era un triciclo inglés que había sido modificado, y el otro era un Austin 7, que también los habían modificado para pasear niños, y estaban pintados con los colores de Honda. El triciclo era un Lister inglés, que se ve que Honda le había hecho una carrocería posterior, y el otro era un Austin 7. Explico eso para dar un poco una idea de la magnitud de lo que era la empresa, ¿no? O sea, era una empresa que tenía un formato muy moderno para la época de lo que era la parte publicitaria, ¿no? Lo que era el hecho de que la empresa tenía que estar en el imaginario colectivo. Entonces, abarcaban todos los rangos sociales, desde los niños hasta los adultos. Tenía una revista propia, tenía un departamento de turismo. Fue una empresa muy innovadora en muchos sentidos, no solamente por el tema de traer ómnibus de última generación, que sí, fue su marca registrada, sino porque era una empresa que en su época fue novedosa en toda esa parafernalia publicitaria masiva, donde tenían dibujantes, artistas, o sea, se utilizaba un aparato propagandístico que era monstruoso, y suena raro incluso para lo que era el Uruguay, ¿no? O sea, hoy en día capaz que no existe una empresa que tenga ese aparato propagandístico tan grande. Amén de que la empresa llegaba a todo el país y trascendía fronteras, porque la empresa tenía servicios a diferentes localidades de Buenos Aires y de Brasil. Y en Brasil incluso llegó a tener una subsidiaria brasileña que era la Honda do Brasil, que incluso tenía una estación de servicio, una especie de estación para los ómnibus, con hoteles para las personas, para los choferes y demás. Tenían una flota de camionetas brasileñas que se encargaban de los repartos allá. O sea, fue una empresa que no hay cosa que no haya hecho. Yo creo que lo único que le faltó fue llegar a Europa, y no tenemos todavía, capaz que por ahí aparece algo. Hace poco incluso se descubrió que tenían un tercer ómnibus, que era un triciclo Goliath, que operaba en la frontera, también para niños, similar al formato que utilizaban en el Parque Rodó, operaba en la frontera entre Livramento y Rivera. Por eso digo, nunca se volverá a dar la historia que se dio en estos 56 años de vida, porque uno dice 56 años es bastante. Yo creo que no son tantos años en comparación a empresas de hoy en día que tienen muchos más años que los que llegó a tener Honda, y no llegaron a ese nivel. Honda fue una empresa que en esos 56 años tuvo una vida muy prolífica, fue muy acelerada la vida que tuvo. Esta es la historia de un perro que recorrió la campaña, anduvo muchos caminos y cumplió muchas hazañas, cruzando ríos y arroyos, pasó lluvia y temporales, para llegar siempre a tiempo a todas nuestras ciudades.